Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre el postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj José Luis, hoy lo puedo ver en su plenitud. Que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, yo ya alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo
cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. Dioses, ¿cómo está la preciosa amada del Dios vivo? Bien, eso, bien, disfrutando las glorias a las que hemos sido llamados. Un saludo a la preciosa amada en las naciones. Hoy día domingo
glorioso, el primer día de la semana. Así ha querido nuestro Padre que hoy sea. Y disfrutamos de esa gloria preciosa que nuestro Padre nos ha dado. Pero no solo disfrutamos, lo más importante es ejercer la autoridad de esta tierra. No solo disfrutar, porque disfrutar está bien, pero nosotros tenemos que llevar la información a toda la creación y llevar la autoridad para que se manifieste lo que nos pertenece. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Así es que es una gloria preciosa estar cada día disfrutando todo lo que el Dios vivo tiene para nosotros, porque usted está en el Dios vivo. Ahora diga: yo estoy en el Dios vivo, sin velos, diga sin velos, disfrutando la herencia. Muy bien, hoy hay un tema precioso, como siempre, que nos da mucha luz de lo que el Dios vivo quiere hablarnos en este tiempo, ¿verdad? A veces nosotros quisiéramos que fuera de la forma que nosotros queremos, ¿verdad? Usted quisiera que ya de una vez y que todo esté como tiene que estar y que se manifieste todo. ¿Así quiere usted o no? Yo también quiero así. Pero como no depende de nosotros, sino depende del Dios vivo. Él es el que lleva esto y Él sabe cómo lo lleva. Y nosotros, ¿qué nos toca hacer? Pues obedientes a lo que Él tiene para nosotros cada día. Así que hoy va a ser un día precioso. Vamos a comenzar viendo el clip en la despedida de Jesucristo hombre. Aunque hemos estado viendo bastante esto, estamos viendo las diferentes fases de lo que Él está hablando. Hoy Él va a hablar de el presentimiento apostólico de ya no estar. Había un presentimiento apostólico de que tenía que terminar. Y eso es lo importante. Vamos a ponerle atención y luego lo analizamos. Tengo un verso bíblico aquí de Pablo, en segunda carta a Timoteo. Dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está hablando ahí que ya él presentía que su función como apóstol estaba llegando a un fin. Y lo dijo bien claro: sé que voy a morir de sacrificio, voy a ser perseguido. No va a ser una muerte fácil como la de Jesús de Nazaret. Ahora también él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, esa corona de justicia de Pablo comenzó en 1973, cuando este servidor comenzó a reconocer el evangelio dado a él, el evangelio de la incircuncisión. Actualmente, por el mundo entero, nadie ha predicado ese evangelio, porque con ese evangelio él no recibía la corona de justicia, con ese evangelio de la circuncisión. Ahora, con el evangelio de la incircuncisión, predicado claramente como ha hecho este servidor, entonces Pablo recibió su corona de justicia. Bueno, pues yo también puedo decir en este día: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces hay un presentimiento apostólico. Él sabía que ya había acabado todo. La gracia no es algo que tú puedes coger
para predicarlo años y decenas de años y decenas de años, como ha hecho el sistema, y no llegar a un final, no llegar a una aplicación y no llegar a una conclusión. Yo comencé predicando gracia en el 1973 y prediqué y se ha manifestando el don que había en mí, pero llegó un momento en que ya no se puede predicar más, porque ya la carrera ha acabado. Fíjese qué clarito ahora, ¿verdad? Se hace claro para nosotros. Él tenía un presentimiento. ¿Cuál era el presentimiento que él tenía? El mismo que tuvo Pablo. Cuando algo termina hay un presentimiento de que terminó, ¿o no? Terminó. Él tenía un presentimiento de que iba a terminar. Ya había, dice, he guardado la fe, he terminado, he corrido la carrera. O sea, terminó. Digamos, ¿qué objeto tiene? Dígase usted, son 20 vueltas aquí alrededor de la manzana la carrera, digamos, por decirle. Y usted las cumplió y llegó. ¿Qué objeto tiene seguir corriendo? No, ya llegó. Él dijo, ya llegó, ya llegué. Y entonces cuando él ya llegó, dice, bueno, ya no se puede predicar más, porque tenía un comienzo, tenía un desarrollo y tiene un fin. Ya la edificación que él dejó tuvo un fin. Ya lo había hecho, ya había cumplido todo, ya no se podía seguir hablando más. Entonces había que dar paso a la transformación. Eso era lo que él esperaba. Anhelamos la transformación. Cuando llegue la transformación, dice él, entonces veremos cosas que no hemos alcanzado a ver, lo que ojo no vio ni oído oyó. Entonces eso era lo importante, para ese tiempo era lo que se esperaba. Muy bien, vamos a ir al tema, no vamos a sembrar ahorita, vamos a sembrar hasta después, pero vamos a ir al tema. El tema hoy es la continuación de lo que hemos venido hablando. El tema lleva por título Espíritu de Sabiduría y Revelación. Fíjese, hemos venido hablando nosotros de que Cristo no es una persona, sino es un género, ¿sí? El género Cristo. ¿Y qué es el género Cristo? Es un evangelio, es una doctrina, es una enseñanza, es un conocimiento. Entonces el género Cristo era un conocimiento que se iba a dar a conocer, una sabiduría que estaba predestinada para nosotros. Entonces, Cristo como género, fíjese bien esto, Cristo como género es el centro de salvación de la humanidad como evangelio. O sea, el centro de la salvación era Cristo, pero no como persona, sino como género, como un evangelio. Era lo que traía salvación. Y entonces es importante lo que hablamos hace un tiempo, de que no es lo mismo Cristo que Jesucristo. Cristo representa un género, la divinidad, la enseñanza, la sabiduría, el evangelio, el conocimiento, y Jesucristo es la divinidad o el evangelio en un hombre. ¿Estamos claros ahí? Eso es bien importantísimo, porque el evangelio, la sabiduría es el mismo Dios, pero Jesucristo es Cristo, que es la sabiduría, el evangelio en un hombre. ¿Para qué el hombre? Pues como un vaso para que hable lo que Dios es. Por eso Jesucristo hombre decía que él era como una bocina, como un waffle, ¿verdad? Que él está hablando, pero realmente es Dios el que está hablando, él solo está siendo utilizado. Muy bien. Entonces, fíjese que hay un ejemplo, Jesucristo hombre, quien traía la verdad, una sabiduría predestinada, el evangelio.
con esa sabiduría es que Cristo salvaría a la humanidad. Con esa, y usted fue salvo, ¿con quién? ¿Por quién fue salvo usted? ¿Por Cristo, sí o no? ¿Por lo que oyó o por Jesucristo? No, por lo que oyó. Por eso decía José Luis, no me miren a mí, yo los voy a perder. Miren lo que está dentro de mí. ¿Y qué era lo que estaba dentro de él? Lo que está cerca de tu mente y que sale por tu boca. Eso sencillamente es. Muy bien. Entonces ya con esa introducción vamos a ir a primera carta a los Corintios. Para comenzar el tema, primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Verso del 1 al 5. Muy bien, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces note, Pablo comienza la predicación de Cristo representado en un hombre y lo presenta crucificado. ¿Por qué? Para que no se quedaran con el velo. Dice, y yo presento a Cristo y ¿qué? Crucificado. O sea, porque si no lo presentaba crucificado se iban a quedar con el velo. Por eso él ya nunca apareció. Él se apareció a unos, de ahí se fue luz inaccesible y ya no volvió a aparecer hasta la segunda venida. ¿Por qué no volvió a aparecer? Para que se olvidaran del velo. Porque lo que Dios quería era que entendiéramos, hoy lo entendemos, el género Cristo. ¿Cuál era el género Cristo? Muy bien. El velo desaparecería después de hacer el propósito para lo que fue hecho. Entonces, Pablo da comienzo al género Cristo. ¿Quién es el que da comienzo al género Cristo? Fue Pablo. Pablo fue, que vendría a salvarnos. Pero ¿a qué se refería él que da comienzo al género Cristo? Dice que vendré a las visiones y revelaciones. Dice que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. O sea, a él le fue dada la sabiduría. ¿Qué sabiduría? El género Cristo. Muy bien, entonces vamos a ir y también se refiere que esa sabiduría no era sabiduría de hombres, sino era demostración de espíritu y de poder. Eso era lo importante. Gálatas capítulo 5, vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso del 1 al 8. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Fíjese, Pablo hace ver que Cristo vino a darnos la libertad y nos llama la atención para que estemos firmes en esa libertad. Ahora viene la pregunta: ¿cómo nos dio la libertad Cristo? ¿Cómo le dio a usted la libertad Cristo? ¿Usted la libertad la tuvo cuando lo vio o cuando lo oyó? ¿Ah? Porque una cosa era verlo y otra cosa era oírlo. Muy bien, entonces, nos la dio entonces la libertad a través de un conocimiento que nos explicó el plan de Dios para nosotros. Cuando usted comenzó a oír a Jesucristo hombre, ¿qué comenzó a pasar? Comenzó a tener un gozo y comenzó a experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se le estaba explicando todas las cosas. Yo me acuerdo que cuando yo fui a España y comencé a oír toda la semana los cassettes de Jesucristo hombre, cuando yo venía en el avión era otra persona. Ahora, yo no lo vi esa semana, porque yo ni lo conocía. Y los cassettes no voy a creer que me lo daban con fotita ni nada. No, yo el casetío me lo ponían y yo oyendo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió mi mente cuando ya venía? Lo que oí, la doctrina, el género Cristo en medio de la doctrina. Eso era. Entonces, ¿cómo nos podemos desligar de Cristo? Porque aquí dice que nos podemos desligar de Cristo y de la gracia habéis caído. Bueno, como Cristo es un género, un evangelio, una doctrina, al salirnos de la enseñanza que nos hizo libres, nos desligamos de Cristo y nos desviamos. Por eso es que aquí dice que vosotros corríais bien. ¿Y qué es correr bien? Es estar oyendo el evangelio correcto. Vosotros corríais bien. Quiere decir que ellos en un tiempo corrieron adecuadamente, pero habían sido estorbados. Es lo que siempre ha pasado. Muy bien. Entonces, cuando nos salimos entonces de la enseñanza que nos hizo libres, nos desligamos de Cristo y nos desviamos del camino. Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 10. Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 10. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir ¿el qué? ¿El evangelio de qué? Entonces, ¿qué era Cristo? Un evangelio. El evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Bueno, entonces Pablo aquí nos hace ver que Pablo nos muestra entonces que el que le servía, que él le servía al evangelio de Cristo, porque él no le podía servir a Cristo, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya no estaba. Cuando Pablo está escribiendo aquí, Jesucristo ya había partido, ya había resucitado, ya estaba en luz inaccesible. Entonces, Pablo, ¿a quién era el que le servía? Al evangelio de Cristo, porque Cristo era un evangelio, no a Jesucristo, porque este no estaba, era al evangelio. Note bien eso. Entonces, Hebreos 9:28.
Hebreos capítulo 9, verso 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, fíjese, ¿cómo se puede ofrecer a Cristo? Si Cristo, ya vimos que es un género, una doctrina, ¿cómo se puede ofrecer a Cristo? Pablo lo que les estaba ofreciendo era la doctrina de Cristo. Eso era lo que les estaba ofreciendo como enseñanza. Sin embargo, no le entendieron. ¿Qué era lo que él les decía a ellos? Bueno, él comenzó desde que fue crucificado y después comenzó a explicarles el evangelio de Cristo. Muy bien. Por eso, porque no le entendieron a él, Cristo tuvo que aparecer por segunda vez. ¿Cómo? Como enseñanza otra vez. Es de la misma manera, como doctrina, como un género, en labios de un hombre. Jesucristo, hombre. Entonces, Cristo en labios de ¿quién? De un hombre. ¿Qué fue lo que, aparte de la visión que tuvo donde se le metió? Porque en ese caso a Jesucristo sí se le metió, Dios mismo estaba ahí. Nosotros cuando estábamos ahí no se nos metió, a nosotros se nos dio una doctrina, que era Cristo en forma de doctrina. Entonces, eso, cuando Jesucristo hombre, lo que nos dio a nosotros fue la doctrina. Y cuando usted oyó la doctrina, volvemos y nos repetimos en eso. Cuando nos dio la doctrina, entonces conocimos ¿a quién? A Cristo. Así fue como conoció usted a Cristo. Muy bien. Entonces, en este momento, cuando estaba Jesucristo hombre, Cristo estaba con nosotros. No estaba en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en Jesucristo hombre, no en nosotros, pero Él estaba con nosotros. O sea que usted estaba con Él y Él con usted. Por eso lo tuvimos ahí enseñándonos. Muy bien. Y a Él sí le pudimos entender. A Pablo no le pudieron entender, pero nosotros sí le pudimos entender a José Luis de Jesús. Y nos llevó a otra gloria. Por eso fue que Jesucristo hombre dijo, mi iglesia ha sido edificada. ¿Cuántos fuimos edificados por Jesucristo hombre? Sí, todos, ¿verdad? Todos los que estuvimos con Él fuimos edificados con Él. Pero Él dijo algo también. Mi iglesia está edificada, pero Él dijo algo. Pero no todos los que están aquí van a ser transformados. Todos los que estábamos ahí fuimos edificados. ¿Por qué? Porque nos dio el evangelio, nos dio a conocer a Cristo. Pero no todos iban a ser transformados. Y el que no era transformado no podía estar en Cristo. Y si Cristo, o Jesucristo, perdón, que era Jesucristo hombre, iba a desaparecer, se quedaron sin nada porque ellos estaban con Cristo. Pero nosotros tuvimos que dejar a Jesucristo para estar en Él. ¿En dónde? En su enseñanza. Muy bien. Bueno, ¿por qué no todos pudimos ser transformados? Porque la transformación daría paso a nuevas enseñanzas. ¿Por qué dice usted que iban a venir nuevas enseñanzas? Así le pueden preguntar a uno, ¿verdad? ¿Y usted qué les va a contestar? ¿Por qué dice usted que pueden venir nuevas enseñanzas? Bueno, porque dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, si no la ha oído nadie, si no la ha visto nadie, entonces esto era cosas nuevas, que iban a ser ¿cuándo? En la transformación. Por eso Él dice que cuando venga la transformación, entonces es cuando vamos a ver todo lo que hemos estado hablando.
Ahí fue, muy bien. Perfecto, entonces, y también dijo algo que es bien importante, José Luis de Jesús. Dijo, con cuerpos transformados seguiremos predicando. Entonces, si con cuerpos transformados íbamos a seguir predicando, ¿qué íbamos a seguir predicando? Si todo lo predicó él. Pero él no dijo que él iba a seguir predicando, seguiremos predicando, dijo. Entonces, ¿qué estamos predicando? Pues lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, que son las que Dios ha preparado para las que le aman. Muy bien, vamos a ir entrando a la recta final. Todavía falta un poquito, pero esto es bien importante lo que va a haber aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, vamos a tener varios versos aquí, porque es importante que usted lo tenga fresco en su memoria, todo esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, y vamos a leer hasta el capítulo 4, verso 4. Vamos a leer un capítulo y medio. Así es que en el verso 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, ¿qué era Cristo entonces? Conocimiento, el olor que manifestamos nosotros, el olor de su conocimiento. Muy bien, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Capítulo 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Usted es una carta de Cristo, pero no escrita con tinta, sino con el Espíritu ¿de quién? Del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy
Cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Estos últimos versos del 16 al 18 quiero que les ponga atención. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quita. Porque el Señor, fíjese, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es ¿quién? El Espíritu, ¿verdad? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese, nosotros predicamos a Cristo como doctrina de salvación. ¿Para qué? Para llevarlos ¿a dónde? A la transformación. Doctrina de salvación para llevarlos a la transformación y al conocimiento del Dios vivo. Pero note que aquí está hablando de, no dice, nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces está hablando el ministerio del Espíritu. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? Es predicarle el evangelio a la iglesia sin carne. Eso quiere decir que José Luis de Jesús comenzó este ministerio, pero la iglesia todavía tenía carne. Por lo tanto, el ministerio del Espíritu no estaba establecido. Lo que estaba establecido era un conocimiento espiritual, pero en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces, para que el ministerio del Espíritu diera luz, tenía que quitar la carne. Por eso cuando habla en Hebreos a la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuándo fueron hechos perfectos los justos? Cuando se les quitó la carne. Muy bien, entonces dice, por lo tanto, en José Luis no pudimos llegar a la libertad total. Teníamos cierta libertad por el conocimiento, pero teníamos esclavitud por razón de la carne. Pero aquí dice, y es en lo que yo le puse que tenía que le pusiera atención, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿cuándo nos convertimos nosotros al Señor? En la transformación usted se convirtió al Señor. ¿A qué Señor? Al Dios vivo. ¿A Jesucristo? No. Usted el conocimiento de Cristo lo llevó a la transformación y al conocimiento de ¿quién? Del Dios vivo. Entonces, cuando se conviertan al Señor, ¿qué pasa con el velo? ¿Pero qué velo? ¿El de Jesús de Nazaret? Sí. ¿El de Jesús de Jesucristo hombre? Sí. ¿El de Emilio? Sí. ¿El de César? Sí. Todos. Cuando se conviertan al Señor en la transformación, el velo se quitará. ¿Qué fue lo que pasó en la transformación? Le quitaron el velo. Entonces le quitaron el velo, en la carne, y entonces dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, no dice donde está el Espíritu metido en una carne, no, ya no. O donde está Jesucristo, no, ya no. Donde está el Espíritu del Señor. ¿De qué Señor? Del Dios vivo.
Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso nosotros decimos que aquí es donde hay libertad. En otro lado, donde crean que tienen carne, no hay libertad. ¿Por qué? Porque no se les está dando el ministerio del Espíritu, el conocimiento del Espíritu. Por cuanto ese conocimiento que se comenzó a dar allá, que era conocimiento del Espíritu, tenía que estar mezclado con la carne. ¿Por qué? Porque había carne. Y entonces por eso era que se recuerda que de repente comenzó José Luis de Jesús a predicar, me parece, Eclesiastés y los proverbios, y comenzaron a verse los proverbios, porque los proverbios era un conocimiento para la carne, para mantenerla aprisionada, para que cumpliera la carne lo que nunca podía cumplir. Entonces por eso él tenía que decir, ¿va? Comenzó a hablar de virtudes, ¿por qué? Porque había carne todavía. ¿Por qué aquí no se habla de carne? ¿Ha oído usted hablar de matrimonios, de hijos? Aquí, eso lo maneja usted, pero aquí no ha oído hablar de eso. ¿Por qué no ha oído hablar de eso? Porque este es el ministerio del Espíritu. Y aquí le hablamos a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Por qué fueron hechos perfectos? Bueno, porque se convirtieron al Señor. ¿A qué Señor? Al Dios vivo, y entonces el velo se les quitará, y entonces entran en la libertad gloriosa de Dios. Y entonces, ¿qué dice el verso 18? Dice que nosotros, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, usted tiene la misma imagen del Espíritu del Señor. Entonces, por eso es que tiene libertad. Usted tiene libertad ahora y está siendo transformado de gloria en gloria. Quiere decir que la transformación de su cuerpo tiene que ver con la transformación que lleva su mente. ¿Por qué es importante estar oyendo esta predicación? ¿Por qué es importante que usted venga domingo a domingo? ¿Por qué es importante? Porque usted está renovando su mente, usted está siendo transformado de gloria en gloria. ¿Y eso a qué lo va a llevar? De su mente saldrá la transformación de su cuerpo. Entonces usted va siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen. Y esto no lo decimos nosotros, esto es así. O sea que yo estoy siendo llevado a hacer la misma imagen de Dios por el conocimiento. ¿Estará precioso esto o no? Qué lindo, esto está muy lindo. Muy bien. Entonces el conocimiento que estamos viendo hoy en la transformación nos hace iguales a Dios. Eso es. Y terminamos con Colosenses 3, verso 1-4, que es como el resumen, para que si usted al leer esto entiende, es todo lo que dimos hoy. Si usted lo entiende con esta cita, entonces usted ya entendió el tema perfectamente bien. Colosenses 3 del 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuándo resucitamos con Cristo? Pues en la transformación, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, Cristo es la autoridad de Dios, Cristo es Dios, Cristo es la sabiduría de Dios, porque Dios, el Dios vivo, no es un hombre. Entonces, ¿quién es? La sabiduría. No puede ser un hombre. Dios no puede ser carne. Entonces, ¿qué es? Pues es la sabiduría, el evangelio. Muy bien, entonces dice: poned la mira en las cosas de arriba. Y esas son las que está aquí, entonces las que está oyendo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es el proceso de la transformación. ¿Cómo se manifiesta Cristo?
Se manifestó como un género, una enseñanza. Ahora, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, una enseñanza que nos hace manifestarnos como Él en gloria. O sea, Él se manifestó dándonos un conocimiento. Y entonces, ¿cómo nos manifestamos nosotros? Ese mismo conocimiento nos manifiesta como dioses. Eso es el orden de estas cosas. Así es que, amados dioses, preciosa amada, yo declaro que usted está hoy, más que siempre, entendido en que usted es un Dios. En segundo lugar, que usted está en Cristo. En tercer lugar, que el Dios vivo está transformándolo de gloria en gloria en la misma imagen de Él hasta ahora. El que no esté en este conocimiento no está siendo llevado a esas glorias que nosotros estamos siendo llevados, ni son la imagen del Dios vivo. Eso somos usted y yo. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, al Dios vivo. Vamos a ir ahora sí al consejo para la siembra. Fíjese, usted va a ver en las citas por qué nosotros dejamos al final la siembra. Y tiene su fundamento, es bien sencillo. Ya lo va a ver. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso del 1 al 3. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Fíjese, aquí Pablo nos da el ejemplo de una iglesia. ¿Qué fue lo que recibió esa iglesia? Un evangelio, la gracia. Eso fue lo que recibió. Y la gracia les dio tanto gozo que ellos sembraron. Pero dice que sembraron ¿qué? Más allá de sus fuerzas. Ahora, fíjese, si ellos hubieran estado hoy en este tiempo, ¿cómo sembrarían? Si allá sembraron más allá de sus fuerzas, ¿cómo sembrarían aquí que han recibido todo? O sea, ellos sembraron más allá de sus fuerzas en un pacto inferior donde no conocieron todo. Ahora nosotros no conocimos nada más la gracia, nosotros estamos conociendo la transformación que nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por qué debemos dejar de sembrar cuando eso trae más gozo para nosotros que lo que había allá? Entonces, si a usted le ha hecho bien, ha tenido beneficios del Evangelio del Espíritu, ¿qué queda? Sembrar, ¿verdad? ¿Y cuánto? Pues lo que Dios quiera, pero usted siembra con gozo. Así que pase y sembremos en abundancia y disfrute la abundancia también. Enseñada en la siembra, mi fundamento es lo escrito, así he creído. Soy un espíritu con cuerpo por cuidar, no tengo necesidades, yo no las paso, porque mi cosecha me es dada.
En abundancia tengo para todo, yo he sembrado. La siembra es para siempre, hasta que este cuerpo sea transformado, transformado por el Dios vivo, nuestro Dios vivo. La siembra es para siempre. Así es. Este misterio se obvió por miles de años y por eso el mundo está como está. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a Miami. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a la educación de universidades, de psicólogos, de consejeros. No os conforméis. ¿Qué significa conformarse? Coger forma. No se den forma con este tipo de consejos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí dice, mira, cuando tú coges a un joven y le dices, tú tienes que transformar tu vida. Dice, ok, mamá, ¿cómo lo hago? Usted no puede andar con fulano ni hacer, y te dan 1000 regaños. Aquí dice lo mismo que te dice tu mamá, transforma tu vida. Pero aquí dice que por medio de un conocimiento, no de regaños y prohibiciones. Dice transformaos. Entra en una metamorfosis. Dicen que un gusano, cuando se transforma, se torna en una mariposa. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pues a veces nosotros hacemos unos papeles de gusano. A veces nos arrastramos como gusanitos. Cuando un vicio nos domina, cuando hacemos cosas que sabemos que están fuera de orden, nos dominan, y el temor es que viene alguien a regañarnos. Alguien va a venir a decirte, chico, ¿cuándo tú vas a cambiar? O es tu papá, o es tu mamá, o es un tío, alguien que te está velando y te va a dar un regaño. Pero es tiempo de parar los regaños. Vamos a hacer lo que dice Papá Dios. Dios dice, transfórmense. La pregunta, ¿cómo? A través de la renovación de vuestro entendimiento. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos